Estas normas en sí traen una evolución y se puede decir que ahora están mucho más homologadas, son mucho más flexibles y esa evolución es lo que vamos a ir entendiendo. Estos cambios que ha realizado la ISO con sus comités, bueno, son cruciales para cumplir las regulaciones, sino también están hechas para fortalecer ese tema que nos apasiona tantos a todos los que nos encontramos hoy día, ¿no? Fortalecer la inocuidad, la seguridad alimentaria de los productos que producimos en nuestras empresas, además de fortalecer también la marca, ¿no? Entonces, estos 55 minutos voy a estar acompañándoles. Bienvenidos nuevamente. Comencemos entonces. Bueno, ahí tenemos la imagen. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Básicamente el objetivo de este webinar es dar a conocer aquellos cambios que traen consigo las nuevas normas ISO 22000. Digo nuevas normas porque la ISO 22002 es el conjunto de varias normas. En sí, esta familia se halla compuesta por 7 normativas, ¿ya? Actualmente, más una que es la 22002 parte 100. Entonces, en sí estaríamos hablando de 8 normas, aunque más adelante vamos a ver que la 22002 parte 3, aún no ha recibido ese cambio debido, pero lo vamos a estar analizando cuando lleguemos en ese punto. Pero ingresemos ya de pronto. Revisemos por qué es tan importante esta familia de normas. En primer lugar, esta familia de normas es importante porque efectivamente traen la parte de los prerequisitos, ¿no? ¿Y por qué son tan importantes los prerequisitos? Porque son la base para implementar el plan HACCP, ¿no? Entonces, de ahí su importancia y la conveniencia de conocer esta familia de normas ISO 22002. Para aquellos que ya están certificados con la ISO 22000 o para aquellas organizaciones que ya tienen la certificación FCC 22000. Entonces, ahí no podemos negar ese valor que tiene esta familia de normas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en primer lugar es la base de la inocuidad. Los programas de prerequisitos en sí son el cimiento sobre el cual se están construyendo los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. ¿Para qué? Para que sean robustos y sean eficaces. Asimismo, también son importantes porque son un elemento de cumplimiento y por ende también de certificación. Es decir, es un requisito fundamental para obtener la certificación en un esquema reconocido a nivel mundial como es la FCC 22000. Asimismo, también es un elemento importante porque nos ayuda a prevenir los riesgos que tenemos ante ciertos peligros genéricos, ¿no? Entonces, acá, esta familia de ISO 22000, dependiendo a qué giro de negocio están orientados, nos detallan esos requisitos para controlar la higiene, el control de plagas, el fraude alimentario y otros elementos más. Estas normas en sí nos ayudan a las empresas a mitigar proactivamente, como les decía, esos riesgos ante esos peligros genéricos que podrían llevar a una crisis con respecto a temas de inocuidad o inclusive a retiros de producto. Y por último, nos ayudan a generar confianza, ya que la implementación de estas normas como base en nuestras organizaciones demuestra a los clientes, a los reguladores y a nuestros consumidores el compromiso que tiene la empresa para cumplir temas de seguridad y calidad que fortalecen la marca de nuestras organizaciones. Entonces, de ahí la importancia de implementar esta familia de normas y, como les decía, dependiendo al giro de negocio que pertenecemos. Pero veamos, siempre tenemos que comenzar cualquier elemento conociendo la historia, siempre remontándonos, dando esos pasitos atrás para ver cómo surge la ISO 22002, ¿ya? Y como ustedes pueden ver en la pantalla, la ISO de la 22002 va desde esa creación con la PAS, que es el punto de partida, en donde vemos una PAS 220, ¿no? La que ha sido generada por el organismo británico de certificación, la cual ha cimentado las primeras fases de este elemento.
Por consiguiente, este se podría decir que ha sido el punto de partida para luego tener la familia de las normas ISO 22000, ¿no? Luego, posteriormente, ya en el año 2009, se tiene la primera generación de ISO TS. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes estas familias de normas solamente se consideraban como ISO especificaciones técnicas, es decir, la ISO en ese sentido ha formalizado estas especificaciones, creando las primeras especificaciones técnicas como la ISO TS 22002 parte 1, que se ha generado en la gestión 2009. Estas normas, es decir, con esta norma ha sido clave para complementar a la ISO 22000. Es decir, la ISO 22000 tenía ciertas debilidades en el tema de los programas de prerequisitos. Si bien la norma citaba el tema de programa de prerequisitos, pero lo citaba de manera genérica. No había una explicación contundente a cómo las empresas deberían realizar estas actividades. Por consiguiente, esta especificación técnica, la parte 1, ha sido ese elemento clave para poder reforzar la ISO 22000. Por lo tanto, ha unificado los programas de prerequisitos y ha creado un marco para la certificación, en este caso para el esquema FCC 22000. Posteriormente, ya en los años 2011 a la gestión 2019, se ha visto una expansión de esta familia de la serie 22002. La familia comenzó a crecer y abarcar distintos sectores, como por ejemplo la agricultura, que estaba representada en su época por la ISO TS 22002 parte 3. Esta fue una especificación técnica que se liberó en la gestión 2011, ¿no? Luego se liberó otra norma que ha sido la ISO TS 2002 parte 4, y esta se ha liberado en el 2013. Luego surgió otra norma dirigida específicamente para el giro de negocio de los piensos, y esta ha sido la ISO TS 22002 parte 6, y esta norma se ha liberado en la gestión 2016. Posteriormente, la ISO lanza la ISO TS 22002 parte 2. Esto lo hace en el 2013 y lo hace para el sector del catering. Y por último, lanza una última norma en el 2019, que es la 22002 parte 5. Y esta es específicamente para el transporte. Entonces ahí, desde el 2011 hasta el 2019, la familia comenzó a crecer. Y esto se lanzó por las necesidades emergentes que tenía el mercado. Y posteriormente llegamos a la gestión 2025, en donde tenemos una transformación de la ISO con respecto a esta familia. Y aquí tenemos ya una nueva arquitectura. Este año, el 2025, marca un punto de inflexión. La serie de normas ISO 22000 se transforma de especificaciones técnicas, es decir, de ser TS, a normas internacionales ISO. Es decir, han dejado ese nivel a comportarse ahora como normas ISO. Es uno de los primeros cambios que vemos en esta norma. Además, podemos decir ya en esta gran transformación que la gran innovación es la creación de la ISO 22002 parte 100. Por eso les decía, si ya teníamos 6 normas, ahora se ha creado la parte 100, vienen a ser 7 normas, y también la ISO lanza la parte 7. Y esta parte 7 está dirigida específicamente a regular todo lo que es el retail. Lo vamos a estar viendo más adelante también. Y esas son las novedades que nos trae la ISO. Y esto permite que las normas, es decir, que esta familia de normas sectoriales en sí sean mucho más cortas y se enfoquen en requisitos específicos. Es decir, pues les decía, ya es mucho más flexible y es mucho más específico. Y lo van a ir viendo en la última parte a manera de resumen, en donde se ha preparado una tabla donde van a ver cómo interactúa cada una de estas normas
con la norma ISO 22002 parte 100. Entonces, esa es la breve historia que tenemos a partir de esta norma, ¿no? Entonces, ahí continuemos con la presentación. Bueno, entremos entonces ya una vez que hemos pasado el tema de la historia y cómo se está transformando esta familia, veamos el porqué del cambio, es decir, por qué la ISO en la gestión 2025 ha tenido que revisar, actualizar y crear esta nueva arquitectura para esta familia de normas. Y les puedo decir que este terremoto, bueno, ha sido silencioso, ¿no? Porque si bien teníamos ya noticias que la ISO 22000 está cambiando, actualmente se encuentra en etapas de revisión, no teníamos bien claro cómo iban a cambiar estas normas. Y lo han hecho antes de que salga la ISO 22000. Esto con el objetivo de fortalecer esta norma. Pero veamos en sí cuáles han sido los motivos por el cual se han realizado los cambios. En primer lugar, mencionarles que esto no ha sido un cambio aleatorio, ¿ok? Sino que es una respuesta estratégica a la evolución de la industria y a las crecientes complejidades en la seguridad alimentaria, ¿no? Y esto a nivel mundial. Las razones principales las pueden observar ustedes en pantalla. En primer lugar, tenemos el tema de simplificación y coherencia. Anteriormente, con las anteriores versiones, cada norma sectorial, ya por ejemplo la ISO 22002 parte 1 o la ISO 22002 parte 4, eran documentos autónomos que repetían los requisitos generales de los programas de prerequisitos. Y los que más se parecían era la 22002 parte 1 y la 22002 parte 4. Había ciertas diferencias, pero eran documentos calcados. Entonces, por eso decimos que se repetía mucho este tema. Otro tema también que está alineado a este tema de la simplificación y de la coherencia es este nuevo enfoque modular que le está dando la ISO. Es que aquí la ISO lo que está buscando es unificar todos los requisitos comunes en un solo documento. Y de aquí nace la ISO 22002 parte 100, ¿ok? Entonces, en este documento es en donde se está unificando todos estos requisitos comunes que teníamos anteriormente en cada una de las normas. Y esto elimina esa duplicación de información y facilita la implementación y también la auditoría para las diferentes organizaciones, ¿ok? Que pueden operar en diferentes eslabones de la cadena de suministro. Entonces, de ahí el primer cambio, de simplificar y darle coherencia a estas normas. En segundo lugar, tenemos el tema de la armonización con estándares globales de la industria, ¿ok? No nos olvidemos que la ISO no es la única organización que lanza normas, sino también tenemos otras organizaciones sin fines de lucro que también reconocen cierta normativa, ¿no? Como ser la GFCI o también otra organización que lanza también documentación voluntaria como el Codex Alimentarius. Pues lo que ha hecho la ISO es armonizar con esas normas que tienen consensos globales toda la información que tenían en esta documentación. Asimismo, también lo ha hecho para compatibilizar toda la gestión con la ISO 22000 y otras normas internacionales que están alineadas en la ISO 22000. Y de esta manera se pueda garantizar que los sistemas de gestión alimentario estén alineados con las mejores prácticas globales. Entonces ahí estas normas están ya alineadas a lo que nos dice el Códex Alimentario y alineadas también a lo que nos piden las normas GFCI. Y por último, uno de los porqués del cambio es también el abordar los riesgos emergentes y relevantes que se dan en la actualidad. Esta nueva familia de normas está incorporando de manera mucho más explícita y detallada conceptos claves que antes no estaban tan bien definidos. Acá se han integrado temas como defensa alimentaria y el fraude alimentario en una sola cláusula. Y esto ha hecho que se esté alineando con las prácticas modernas de protección de la cadena de suministros contra actos intencionales. Entonces, esa es una novedad que trae esta norma. Asimismo, también se añade la gestión de pérdida y desperdicio de los alimentos en sectores como el retail,
y también en sectores como la ISO 22002 parte 1. Y esto refleja una creciente preocupación por la sostenibilidad en la cadena de valor. Y ojo, esto también lo hace porque la ISO está comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible que ha implementado la ONU. Entonces ahí la ISO se alinea también a esos objetivos de desarrollo sostenible. Otro tema también importante del porqué de los cambios es el tema de la cultura de la inocuidad alimentaria y la gestión de la contaminación por alérgenos, que reciben un énfasis renovado que anteriormente no veíamos en las anteriores versiones. Y de esta manera se está fortaleciendo esa prevención contra la contaminación cruzada y aquí lo más importante, se genera un paraguas de protección para el consumidor. Entonces son 3 temas importantes del por qué estas normas han cambiado y tienen esta nueva arquitectura. ¿Ok? Entonces, ya conociendo del porqué del cambio, entremos entonces en contexto. Lo que vamos a hacer en este webinar, como lo habíamos mencionado en el objetivo, es conocer así de manera resumida qué cambios ha tenido cada norma de esta familia de normas. Y vamos a comenzar por la columna vertebral, que es la ISO 22002, parte 100, 2025. Y lo vamos a denominar como el cambio clave. Y este es el nacimiento de esta norma. Ya les presento, esta es una norma nuevita de esta gestión y esta es la norma que viene a unificar todos los requisitos que antes se encontraban repetidos en cada una de las normas. ¿Ok? Y como les mencionaba, es el cambio más significativo dentro de la familia de normas ISO 22000. Se puede considerar que es la columna vertebral de toda la familia de estas normas y el propósito o su objetivo principal es el unificar y consolidar todos los requisitos, programas de prerequisitos que son comunes dentro de la cadena de suministros de alimentos, piensos y envases. ¿Ok? Y van a ver dentro de lo que tenemos dentro del contenido, en la última parte, en la tabla, van a ver cómo es que esta norma llega a unificar todos esos elementos. Ahora, dentro del contenido, esta norma tiene 17 numerales o 17 cláusulas, de las cuales comenzamos desde la cláusula 4, que es construcción y distribución de edificios, que anteriormente ya lo teníamos. Solamente que acá hay ciertos elementos que son comunes para todas las normas que se han actualizado y para la 22002 parte 1 hay un elemento que se añade. ¿Ok? Luego tenemos el numeral 5 que es diseño y distribución de instalaciones y espacios de trabajo. Ese se sigue manteniendo y es común para todas las normas. Y así sucesivamente tenemos todos los numerales hasta el numeral 17, en donde se muestra de manera unificada todo lo que es defensa y fraude alimentario. Más adelante vamos a estar conociendo el contenido de esta norma en una tabla y cómo se relaciona con las otras normas que forman parte de esta familia. Pero esta es la norma que todos tenemos que conocer y todos deberíamos implementar en nuestras organizaciones, alineándola a la norma que aplica al sector en el cual nos desenvolvemos como industria. ¿Ok? Entonces, ahí está la norma más importante. Luego tenemos la norma 22002, parte 1, versión 2025. Esta norma está alineada al tema de la fabricación de los alimentos, ¿ya? Esta no ha cambiado en título, se mantiene y actualmente esta norma es una directriz mucho más específica para la fabricación de alimentos. Si ustedes están en este giro de negocio, ustedes tienen que utilizarla siempre con la ISO 22002 parte 100. Es decir, siempre van a tener que utilizar ahora 2 normas. Si, por ejemplo, acá veo que hay personas que están en el giro de la quinoa, entonces esas personas que se encuentran en ese giro de producción, de manufactura de quinoa, por ejemplo,
sí o sí tienen que utilizar esta norma más la norma 22.002 parte 100. Es decir, sí o sí tienen que conocer esas dos normas. Como lo habíamos mencionado, esta norma trae consigo elementos muy importantes, dentro de los cuales tenemos el tema de la sección de defensa alimentaria, ¿ya? Que abarca tanto Food Defense como Food Fraud. En su anterior versión solamente teníamos bioterrorismo y respuesta ante emergencias. Actualmente ya tiene el nombre bien claro: Food Defense y Food Fraud. Asimismo, en un apartado específico, en este caso en la cláusula 12.5, se aborda con mayor detalle el tema de contaminación química, prohibiendo, por ejemplo, que los desagües pasen por encima de las líneas de proceso. Asimismo, dentro de esta norma se elimina la cláusula sobre procedimientos de retiro de productos, ya que estos requisitos se encuentran con mayor detalle en la ISO 22000. Entonces, sí trae elementos interesantes esta norma y, como les decía, ahora siempre van a tener que utilizar la norma 22.002 parte 100 con esta norma 22.002 parte 1 para los que se encuentren en el sector de manufactura. Pasemos ahora a otra norma, que es la 22.002 parte 2 del 2025. Esta norma está alineada a lo que es el catering, ¿ok? O a los servicios de alimentación masivo. En sí, esta norma actualizada simplifica la presentación de los requisitos para este sector, es decir, está más simplificado. En primer lugar, las 17 cláusulas que traen estas normas se van a apoyar siempre con la norma 22.002 parte 100. Nuevamente les vuelvo a repetir, si ustedes están en el sector del catering, ¿ok? Entonces ahora tienen que implementar esta norma más la norma 22.002 parte 100. Es decir, siempre van a ir ahora como hermanitos. No se van a soltar de la mano si están en este giro de negocio. Actualmente, esta norma ha sufrido algunos cambios. Como les digo, se ha simplificado, pero se han añadido nuevos requisitos. Por ejemplo, el requisito para los servicios, como el agua, el hielo, el vapor, en el sector de catering. Asimismo, también se ha agregado especificaciones para la gestión de residuos y también para el uso de contenedores. Otro elemento también importante que podemos abordar dentro de esta norma es el que se enfoca ya en el control de alérgenos y también en el tema de contacto cruzado de manera mucho más específica para el sector. Y este punto no lo teníamos anteriormente. Y por último, también ahora se incluye un anexo A, que es de carácter informativo, esto sobre todo con el tema de orientar sobre la preparación de alimentos, abordar temas como la descongelación, cocción, enfriamiento, entre otros. Es decir, tenemos ese anexo en donde nos dan información sobre este tema. ¿Okay? Y antes esta norma estaba dividida en dos partes. Actualmente ha dejado de dividirse en dos partes esta norma. Dentro de la misma norma tenía dos partes. Ahora es solamente del requisito 4 al requisito 17, ¿ya? Similar a la norma 22.002 parte 100. Eso con respecto a la norma 22.000. Con respecto a la norma 22.002 parte 3, bueno, esta es la norma que la tenemos rezagada, es decir, es una excepción, ¿ya? Es ese eslabón faltante que tenemos ahorita que no está actualizado, se sigue llamando ISO TS 22.002 parte 3, que está referenciado a temas de la producción primaria, ¿ok? Y acá es muy importante destacar que esta norma 22.002 parte 3 de la gestión 2011, correspondiente al tema de agricultura o producción primaria, no ha sido actualizado en esta nueva familia. Y la razón de la exclusión puede deberse, no lo tenemos bien claro porque solamente han tocado estas normas, pero generalmente se debe a que la producción primaria en el sector es muy compleja. Tiene muchos elementos, ¿no? Y por eso también inclusive FCC, la versión 6,
ya no tiene esta clasificación. Entonces, por eso también la ISO seguramente no ha visto por conveniente darle esa actualización. Asimismo, otro elemento también importante que tenemos en este tema es que las regulaciones varían según la región y también según el país. Entonces, otro elemento también que puede dar cabida a este tema. Otro elemento también que podemos indicar para que no se haya actualizado esta norma es que los requisitos de este sector a menudo se cubren con normativas locales y con esquemas de certificación que son sectoriales y específicos inclusive para cada tipo de cultivo. Entonces, esta es la excepción, no la tenemos todavía actualizada, quizás muy pronto después de que salga la ISO 22000 pueda ser actualizada esta norma, ¿no? Y ahora pasemos a una norma que es muy utilizada también en el sector, que es la ISO 22002 parte 4, ¿no? Celia, Y está alineada, hola. Celia, antes de continuar, tenemos a Gabriel López con la mano levantada. Creo que quiere hacer una pregunta. Gabriel, te escuchamos. Hola, lo que pasa es que el audio se corta durante muchas partes del webinar y no podemos a veces escuchar toda la idea. ¿Podrías tal vez validar por favor tu conexión? Yo estoy en otro lugar y no tengo problemas. Tal vez algún otro más. Sí, Gabriel, de repente puedes, por favor, como nos indicó Patti, volver y de repente ingresar nuevamente. Puede ser un tema de la señal. Yo también escucho continuamente. Por ahí no sé si los otros participantes. Sí, ahí nos comentan que ellos escuchan bien. Gracias. Ok, gracias. Muy bien. Continuamos, Celia. Gracias. Ok, gracias, Patricia. Ok, gracias por la retroalimentación ahí. Ok, vamos entonces a otro grupo, a otro sector, que es los fabricantes de envases. Y esta está relacionada con la ISO 22002 parte 4 de la gestión 2025. Ok, esta norma en sí es aplicable específicamente a los fabricantes de envases para alimentos, ¿ya? Y bueno, esta norma sí trae consigo cambios interesantes, ya que está adoptando también un enfoque modular. Y acá nuevamente reiterarles, si ustedes utilizan esta norma o utilizaban esta norma en su versión anterior, ahora en esta nueva gestión o en esta nueva ya transición que tienen que tener, la tienen que utilizar conjuntamente con la ISO 22002 parte 100. Esto para los requisitos generales. Y acá hay algunos elementos que quiero mencionarles de los cambios que hay en esta norma. En primer lugar, la cláusula 16 ahora aborda conjuntamente el tema de defensa de los alimentos y la prevención del fraude alimentario, alineándose de esta manera con los requisitos modernos de los sistemas de gestión e inocuidad alimentaria. En su anterior versión no teníamos este tema, ni siquiera como respuesta ante emergencias, no lo teníamos. Además, ya la norma trae consigo la prohibición explícita sobre el uso de cúters con cuchillos segmentados para evitar la contaminación física. Antes no lo teníamos. Ahora está explícitamente, nos pide como un debe. Otro elemento también importante que se añade ya en este tema son las medidas específicas para la verificación de materiales con materiales de fuentes reciclables, ¿no? Y esto se alinea básicamente con el objetivo de sostenibilidad. Entonces acá también ya se está alineando este tema. Y para los que ya manejamos FSC dentro de nuestras organizaciones, si se dan cuenta ya se está alineando también a lo que nos habla los requisitos adicionales que nos trae la FSC 22000. Ok, entonces ahí a tomarle en cuenta esta norma, estos cambios que está realizando. Vayamos ahora a ver la ISO TS 22002 parte 5. Esta norma básicamente está relacionada a todo lo que es la logística.
logística, en este caso la logística de la inocuidad. Esta norma ahora, un estándar, ya no es ISO TS, sino es un estándar ya completo, se centra en los programas de prerequisitos para el transporte y almacenamiento de alimentos. Básicamente, los principales cambios que ha tenido esta norma es que igual, si ustedes estaban aplicando esta norma sola en su versión anterior, ahora tienen que apoyarse en la ISO 22002 parte 100. Esto para aplicar e implementar los requisitos generales. Y básicamente se enfoca en los aspectos específicos de su sector. Ahora, ¿qué elementos trae consigo esta norma? En primer lugar, nos trae consigo el tema de la categorización de las mercancías. Y esto nos dice que lo tenemos que hacer por grupos. Y aquí, para darles un ejemplo, una idea. Acá, los productos que necesitan control de temperatura versus los que no necesitan. Es decir, acá ya la norma nos pide que comencemos a categorizar. Asimismo, también, como otro elemento que ingresa dentro de esta norma, nos pide que la organización tiene que garantizar el control y seguimiento de las condiciones adecuadas para la inocuidad y también contar con un sistema de alertas en caso de cualquier tipo de desviación. Y por último, se agregan dentro de todos los programas de prerequisitos que se establezcan medidas específicas acá para garantizar el tema de trazabilidad de la mercancía, incluso en casos de recolección múltiples o recolecciones que sean consolidadas. Entonces, son elementos que son añadidos a esta norma 22002 parte 5. Ahora vayamos a ver la norma 22002 parte 6. Esta norma está pensada para todo lo que son piensos y alimentos para animales, ¿no? Y esta norma se ha reestructurado significativamente, es decir, no quedan muchos vestigios de lo que era, sino más bien se ha reestructurado para ser un estándar ya internacional, un estándar completo, sobre todo en la gestión de programas de prerequisitos en este sector. Dentro de los principales cambios que trae esta norma es que igual tiene ya una estructura modular, tiene desde la cláusula 4 hasta la cláusula 17, y cuando apliquen esta norma también tienen que acompañarla de la ISO 22002 parte 100. Es decir, esa siempre va a ser la base y esta entra como complemento. Acá dentro de los principales cambios que tenemos vamos a mencionar tres. En primer lugar, para este tema, sobre todo cuando hablamos en piensos y alimentos para animales, nos exige la norma que los medicamentos se almacenen en un área designada con un acceso restringido. Es decir, que ya no los mantengamos o almacenemos junto con el mismo pienso o con el mismo alimento, sino que se separen. Esto con el objetivo de evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Otro elemento también que nos pide la norma ahora es que se tiene que implementar medidas para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada por medicamentos. Y por último, un cambio significativo que tiene esta norma es que se tiene que declarar la presencia de medicamentos en la etiqueta del producto o en la documentación que lo acompaña. ¿Okay? Entonces, son elementos que nos trae consigo la norma. Les digo, esta es la norma que más reestructuración tiene con respecto a su anterior versión. Entonces, ahí a revisarla y siempre manejarla de la mano de la ISO 22002 parte 100. ¿No? Y ahí tenemos la ISO 22002 parte 6. Veamos una nueva norma. Esta también es igual nuevita, se está estrenando conjuntamente con la ISO 22002 parte 100, es la ISO 22002 parte 7, ¿ya? Y esto les digo es un hito, como está evolucionando el mercado actualmente, se ha visto la necesidad de implementar una norma en la cual tengamos ciertos elementos que propongan prerequisitos para esta parte para este tipo de negocios. ¿Qué vemos en esta parte 7? Básicamente, lo que nos pide la norma, bueno, esta es la primera edición, como les había mencionado, y esta ha ingresado directamente a ser una norma internacional completa, sino ha partido desde una ISO TS, y va a ser ampliamente utilizado para el sector minorista.
y establece la base del programa de prerequisitos en el comercio minorista y en algún caso se puede aplicar también en el comercio mayorista. ¿Okay? Ahora, básicamente igual a todas las otras normas, esta tiene que apoyarse en la ISO 22002 parte 100 para todos los requisitos generales. Acá una diferencia que tiene esta norma es que se incluye una cláusula 18, ¿ya? A diferencia de las otras normas que llegan hasta el 17. Y esta cláusula 18 aborda todo lo que son controles para los productos en exhibición, que son los famosos display, ¿ya? Y esta es la única norma que tiene este requisito extra, lo vamos a decir, por el giro de negocio y especialidad que tiene. Otro tema también importante es que la cláusula 8 está dedicada exclusivamente a la gestión de residuos, incluyendo explícitamente el tema de pérdida y desperdicio de los alimentos. Otros elementos también que habría que destacar de esta norma es que introduce requisitos mucho más robustos sobre la prevención de la contaminación cruzada. En este caso, por el tema de alérgenos, ¿no? En el entorno del retail. Es decir, acá, si tú tienes un comercio minorista o mayorista y tienes que ver este tema de contaminación cruzada, aquí sí ya te pone el programa de prerequisitos para el tema de contaminación cruzada por alérgenos. ¿Ok? Entonces ahí, de manera breve, una explicación de las en sí 8 normas, bueno, 7 normas porque una todavía no está actualizada, que nos trae consigo esta familia ISO 22002. Okay. Entonces, esta sería la imagen con la cual nos tenemos que quedar a manera de resumen. En primer lugar, todas las normas que actualmente estamos utilizando, bueno, ya se han eliminado. Si ustedes entran a la página de la ISO, ahí dice que han sido retiradas y que existe una nueva versión. Okay, ustedes entran a la ISO TS 22002 parte 1, 2.2019, ahí les sale un mensaje que dice retirado. Y nos colocan la nueva norma ISO 22002 parte 1, 2.2025, que es la norma que está vigente. ¿Okay? Entonces, como les iba diciendo, cada una de las normas siempre va a ir acompañada con la ISO 22002 parte 100, siempre. Estamos en el sector de fabricación de alimentos, entonces utilizamos esta norma más esta norma. Estamos en el sector de fabricación de envases, utilizamos la 22002 parte 4 más la 22002 parte 100. Y así sucesivamente. Es decir, esta norma no la podemos dejar de utilizar. ¿Okay? Entonces, ese es el primer elemento que tiene que quedarse como parte del conocimiento de este webinar. Ahora, acá les traigo un resumen que me parece muy valioso el poderles aportar acerca de todos los elementos que nos trae la ISO 22002. ¿Okay? Tenemos ya la norma 22002 parte 100, que se llama así, requisitos para la cadena de suministros de alimentos, piensos y envases. Esta es la norma, vamos a decir como el corazón y cerebro. Aquí están todos los requisitos generales que nosotros necesitamos cumplir. ¿Okay? Y en alguna parte, si ustedes ya utilizan la 22002 parte 1, ustedes van a encontrar, si ingresan dentro de la norma, que nos dice, en el 4.1 se nos extiende esta frase, que nos dice, se aplicarán los requisitos de la norma ISO 22002 parte 100. Y así nos lanza una frase que nos dice, vaya a esta norma y cumpla lo que nos dice esa norma. ¿Ya? Y acá, una disculpa, acá en este 22002 parte 1, para esta norma se añade un numeral más, que es el 4.3. ¿Ya? Ese 4.3 es único y se encuentra desarrollado en esta norma ISO 22002 parte 1. Después, en todas las normas, ustedes van a encontrar esta declaración. Lo mismo con el requisito 5. No, acá está todos los elementos como requisitos, prerequisitos, y acá en la norma, cuando vayamos leyendo, vamos a encontrar esta leyenda, que nos dice se aplicarán los requisitos de la norma ISO 22002 parte 100. Y aquí si hay una variante, en la ISO 22002 parte 6, si hay una variante,
que nos dice que se añade un requisito más, que es el 5.4, almacenamiento de alimentos, materiales de embalaje, ingredientes y productos químicos. ¿Ya? Y así las normas tienen algunos requisitos específicos para cada giro de negocio. Y hay otros en donde nos dice, vaya a ver esa norma y aplique tal y cual nos dicen los debe, los deberá y los puede. ¿Ok? Al ser normas internacionales, también ya han adquirido ese lenguaje propio de toda norma que nos presenta requisitos. Entonces ahí ustedes pueden ver, tenemos desde el requisito 4. Todas las normas comienzan con el requisito 4. Se puede decir que es una estructura de alto nivel para esta familia de normas. Van ahí refiriéndose, miren, en el requisito, por ejemplo, 10, acá nos trae los requisitos, los prerequisitos genéricos. Pero aparte, acá cuando vemos cada uno de estos elementos, eso nos quiere decir que hay cambios, que no necesariamente son estos, sino que hay que cumplir otros elementos más que son propios de cada giro de negocio. Y eso nos los ponen para diferentes normas. Lo mismo para el requisito 4. Si ustedes se dan cuenta, hay varios elementos más que se encuentran añadidos al propósito inicial de esa medida genérica, ¿no? Y tenemos eso en la 22.002 parte 1, en la 22.002 parte 2, en la 22.002 parte 4, en la 22.002 parte 6 y en la 22.002 parte 7. ¿Por qué? Porque la redacción es diferente, porque cada giro de negocio es específico. No podemos manejar de una manera genérica estos temas. Lo mismo para limpieza y desinfección. Luego nos dice aplique igual que la norma 22.002 parte 100. Y luego tenemos el tema, miren, acá dependiendo también del giro de negocio, en algunos se llamará reproceso, ¿ya? En otros se llamará preparación, en otros se llamará requisitos adicionales y en otros, por ejemplo, se llamará en este caso el requisito 18 que les decía que es único, que solamente se aplica para la 22.002 parte 7, ¿no? Que es el display. En los otros no se aplica. ¿Ok? Sí. Entonces, esta es una tabla interesante. Perdón, Patricia. Perdón, Celia. Aquí tenemos una consulta de Melissa Faría, donde comenta y dice, este año le toca una auditoría no anunciada. ¿Esa auditoría sería con la nueva versión de la ISO 22002? Bueno, ahí quizás para un poquito, para todos los FCC lovers, ahí tomo palabras de alguien a quien estimo mucho, para todos los FCC lovers que efectivamente están buscando una respuesta a este tema, ahí les comento, FCC todavía no ha tomado una posición oficial dentro de este tema. Si ustedes ingresan a la página y también a todo lo que son los requisitos, bueno, en este caso a ese documento en donde están las posturas de las partes interesadas, no hay un elemento preciso con respecto a este tema, ¿ok? Ahí no quiero asustarles, pero no hay algo así oficial, pero tenemos información, por lo menos tengo información que para la gestión 2026, una vez que salga la nueva versión de la ISO 22000, no nos olvidemos, la ISO 22000 sí o sí sale el 2026, ya por septiembre, seguro por esos meses van a salir la nueva ISO 22000. Entonces, ahí hay una postura de que quizás entren todas estas normas, todas estas familias con la versión 7. Es decir, que tengamos una FCC versión 7. ¿Okay? Entonces, si ustedes ahora están o tienen ya auditorías, ustedes tienen que seguir con las antiguas normas, pero ojo, ya vayan colocando ese plan de transición, vayan revisando qué es lo que les falta. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces ahorita no hay una postura oficial de la FCC, no se asusten. Los auditores no van a venir con la nueva norma y les van a decir, a ver, te falta esto, no tienes esto. No, siguen con la anterior norma. Y aparte, también para todos los que tienen la certificación ya FCC 22000, esperen que su organismo de certificación les comunique oficialmente de cómo van a manejar esta postura.
ya que los organismos de certificación son los primeros en emitir cualquier tipo de información con respecto al tema de certificación. Así que ahí no tengan todavía pesadillas con este tema. Entonces sigan ustedes cumpliendo las anteriores versiones, pero como les digo, vayan haciendo ese plan de transición. Vayan viendo qué no tengo, qué me falta o cómo tengo que realinear, ¿no? Porque generalmente cuando ya lo tenemos ahí ya implementado, simplemente es realinear ciertos elementos y añadir ciertos temas y fortalecerlos o alinearlos con los requisitos adicionales. ¿Okay? Perfecto. Entonces, lo único que queda es recomendarles que conversen con su certificador y ellos ya les andan dando el detalle. Pero, como bien dice Celia, ir trabajando ya en alinear los cambios, ¿no es verdad? Exacto, Patricia. Y ahí, quizás también ahí para echarles un poco de contenido, ¿cuál es la hoja de ruta que tú tienes que realizar? Es decir, ¿cuál es el primer paso para realizar esta transición? La ISO aquí nos ha un poquito desubicado, porque si bien a principios de este año, no, inclusive desde el año pasado es que se está haciendo ya esta revisión y actualización de esta familia de normas, porque les digo, esto comienza con 2 o 3 años de trabajo, no es que de la noche a la mañana la ISO ha agarrado y ha dicho, ok, vamos a comenzar a cambiar los temas, sino son 2 o 3 años de trabajo en la cual la ISO con sus comités, tanto el comité que tienen allá trabajando y los comités que hay en cada país, ha ido revisando esta normativa. Entonces, ¿qué pasos tenemos que hacer nosotros con respecto a esta norma? En primer lugar, siempre acá no nos olvidemos, nosotros como cumplidores de la ley tenemos que adquirir la norma y analizar esas normas, ¿ok? Después, tenemos que realizar un análisis de brechas, realizar un diagnóstico, dónde estamos, qué nos falta, y realizar un plan de cómo podemos alinear todos esos elementos con respecto al actual ISO 22000 y también alinearlos a los requisitos adicionales para aquellos que se encuentran dentro de este esquema FSC. Es decir, ver en qué parte del camino estoy. ¿Listo? Y luego, aunque lo hayamos colocado en paso 3, es muy importante. Capacita a tu equipo. Si bien las normas antes, al ser ISO TS, al ser especificaciones técnicas, nos traían las mejores prácticas, porque solamente nos traían deberá, deberá, deberá. Y en algún momento sí nos colocaban debe, explícitamente nos decían debe, cumplir obligatoriamente. Pero ahora, al ser normas internacionales completas y tener esta estructura modular, hay que entender cómo tenemos que hacer interactuar estas normas. Entonces ahí hay que capacitar al equipo y luego ya actualizar el sistema. Y esos pasos no se realizan de la noche a la mañana. Por eso una buena práctica es ya desde ahora revisar qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Obviamente, como les digo, el esquema va a cambiar. Y al ser un cambio de fondo, el que no necesariamente ingrese dentro de ese documento de partes interesadas, ya puede que salga la FCC versión 7. Y como les digo, actualmente la FCC no ha tomado una postura oficial al respecto de este tema. Seguramente más adelante vamos a tener información y nos los van a hacer conocer los organismos de certificación. La misma FCC va a sacar dentro de los comunicados que tiene, va a sacar la postura oficial de cómo se va a tomar en cuenta las ISO 22000 y también cómo se van a alinear los requisitos adicionales, ¿no? Y bueno, con esto habríamos concluido el webinar. Hay mucho tema por hilar, les digo, es un tema apasionante. Estas normas se están convirtiendo de la mano de la ISO 22002 parte 100 en elemento que nos va a ayudar a robustecer el sistema de gestión y está llenando muchos vacíos que anteriormente teníamos en estas especificaciones técnicas. Es decir, ahora ya tenemos el qué bien especificado y nosotros como organizaciones tenemos que implementar el cómo. ¿Ok? No sé si hay algunas consultas más, mi estimada Patricia. Sí, Celia, aquí tenemos una consulta de Rosa Patricia Luna que comenta, dice, ¿el enfoque para los planes HACCP en ISO 22000 sigue siendo evaluación de riesgos en los procesos o en los productos? No. En sí,
la ISO 22002 te marca solamente los lineamientos, los programas de prerequisitos, que en sí son la base antes de implementar el HACCP. El HACCP está, todos los elementos, todos los QES, está alineado en la ISO 22000, básicamente en el numeral 8.5. En el numeral 8.5 te indica cómo es que tú tienes que abordar todo el HACCP. Y no nos olvidemos que para las normas ISO que están alineadas al esquema FCC 22000, tenemos que ver también ese tema de que nuestro plan HACCP tiene que tener los PPROs y también los PCCs. Entonces, en ese sentido, ahí todo lo que sea HACCP lo vamos viendo en la ISO 22000. Eso no ha cambiado, sigue teniendo los mismos lineamientos. Solamente la parte de prerequisitos se ha reforzado en llenar espacios que antes no los teníamos complementados, y eso estaba más alineado a los requisitos adicionales que nos presentaba FCC 22000. Muy bien. Ahora Rosy Gutiérrez, ya para ir terminando creo, nos consulta. Dice, este año está planteando implementar FCC 22000. ¿Por dónde empezar? ¿Y cuánto tiempo debe pasar para recibir su primera auditoría? Ok, esta es una pregunta muy interesante y muchas veces las organizaciones tienen esta pregunta, ¿no? En primer lugar, cuando quieren implementar cualquier sistema de gestión o cualquier norma reconocida por un esquema BRSGS, lo primero que tenemos que hacer siempre es una capacitación, es decir, conocer qué es lo que queremos implementar. En este caso, FCC 22000, acá deberían tener un curso de la ISO 22000, del requisito adicional que les aplica, y también, en este caso, de la FCC versión 6, requisitos adicionales, y de la especificación técnica que les aplica. En sí, son 3 documentos que deberían conocer. Esa es la primera etapa. Segunda etapa, ya conociendo la norma, deberían hacer un diagnóstico, es decir, saber en dónde se encuentra. Una vez que ya sabes dónde te encuentras, tú vas a hacer una planificación, y ahí siempre recomendarles hacer una planificación en base al planificar, hacer, verificar y actuar, el ciclo de DM. Haces una planificación y comienzas a trabajar en todo lo que es el diseño, la implementación, el mantenimiento y la certificación. Ya, ese plan tiene que llevar esas 4 etapas. Todo ese elemento de la planificación y desde la capacitación, mira, en el mejor de los casos te puede llevar entre 6 a 8 meses, en mi experiencia. ¿Ok? Luego, posteriormente, lo que tú tienes que hacer es aplicar después de esos 6 a 8 meses, tienes que aplicar mínimamente unos 3 meses. Eso es lo que la mayoría de las organizaciones te pide como parte de la evidencia. Es decir, una vez que tú has implementado, tienes que tener 3 meses de evidencia mínimamente. Y ahí tú recién solicitar una auditoría de certificación. Y ahí los organismos de certificación, en una primera instancia o en esa primera certificación, generalmente las auditorías tienen 2 etapas. ¿Ok? La primera etapa, que es una etapa de reconocimiento, generalmente es documental, y la segunda etapa ya en donde van a verificar que toda esa documentación efectivamente tiene la evidencia que nos dice que se está implementando, que se está manteniendo el sistema de gestión. Entonces, generalmente ahí, en toda esa certificación de primera etapa y segunda etapa, son 1 a 3 meses, dependiendo cuántas áreas de preocupación te han generado en la primera etapa de auditoría. Es decir, ahí pone entre 8 hasta 10 meses y en el peor de los casos puede ser hasta 1 año. Pero siempre digo, eso va a depender siempre de la cultura de la organización, de la proactividad de las personas y también del compromiso de la alta dirección, ¿no? Entonces ahí generalmente colóquenle entre 10 meses a 12 meses para lograr la certificación en el esquema FCC 22000. Genial, perfecto, Celia. Y creo que con esta cerramos. Leslie Canaza consulta. Dice, para la ISO 22000 versión 2018, ¿se deben actualizar los requisitos? Ok, hola Leslie, ¿cómo estás? Un saludo. Bueno, para la ISO 22000, básicamente la ISO 22000 te pone de manera genérica en el numeral 8.2
que tienes que aplicar los programas de prerequisitos, ¿no? Y si ya tienes el esquema FCC 22000, ahí sí o sí lo tienes que aplicar de manera obligatoria, la ISO TS, y hacer tu transición. Pero si estás certificada con la ISO 22000, ahí te dice, te recomienda, deberá, te está recomendando, no te está obligando. Si solamente tienen la ISO 22000, ojo, la norma nos dice, deberá utilizar las mejores prácticas. Entonces ahí como que no te está obligando cuando solo estás certificado con la ISO 22000. Pero si ya tienen FCC 22000, ojo, señores, ahí es obligatorio y ahí sí tienen que actualizar sus programas de prerequisitos, como nos dice la norma ISO 22002 en su numeral 8.2, donde nos habla de los programas de prerequisitos. Listo, muy bien, Celia. Como dice Mario Chandi desde Guadalajara, Jalisco, ¿no? Hay que Un tener... saludo también a Mario. De verdad, ahí no lo conozco personalmente, pero sí lo he visto también en otros cursos. Un saludo a Mario. Sí, y él tiene toda la razón. A veces en vez de preocuparse, hay que ocuparse. Y les digo así como me salió en verso ahí, pero es verdad. Nos van a traer ciertas sorpresas. Hay que leer las normas. Hay que, como dicen, hay que empatizar con las normas. Ya las normas son como señoras que nos dicen qué tenemos que hacer, ¿no? Ahí es rajatabla. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer esto. Y al rato nosotros nos preocupamos en vez de ocuparnos en seguir capacitándonos, en seguir leyendo este tema. Entonces hay un saludo también a Mario hasta Jalisco, México. Qué gusto que nos estén viendo en diferentes lugares de Latinoamérica. Así es, excelente. Bueno, listo, Celia. Entonces ya nosotros terminamos con la rueda de preguntas. Muy clara, Celia, con su explicación y sus comentarios. Ok, gracias, Patricia. Y muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, pasamos ahí a hablar. Gracias a todos realmente. Para mí es un gusto estar con todos ustedes y compartir el conocimiento. El conocimiento se tiene que compartir, ¿ok? Ahí no sé si Mayrita tiene algo para nosotros. Muchas gracias, Celia, gracias, Pati. Como dices, la idea es compartir conocimiento y que no nos agarre desprevenidos estos cambios que, como buenos profesionales que somos todos los del sector de alimentos, siempre estamos ahí actualizándonos y haciendo esto para no quedarnos atrás y no nos sorprendan en las auditorías también, ¿no? La idea es ir haciendo cambios de a poquitos. Exacto. No, gracias. Dale, Mayrita. Sí, quería compartir. Nosotros ya hemos puesto fechas para los cursos justamente de ISO 22000, bueno, programa de prerequisitos de ISO 22002, 1 para alimentos y 4 para envases. Estas son las fechas. Y bueno, para todos los asistentes del webinar van a tener 10% de descuento. Ahí si pueden tomen captura o me escriben y nos indican que pues vieron el descuento por el webinar para que puedan acceder a este descuento. El 25 y 26 es el programa de prerequisitos para los que producen alimentos y el 2 y 3 de octubre para los que producen envases. Y bueno, no tenemos todavía cursos asincrónicos de ISO 22002, pero tenemos cursos que les aplican a los que tengan FCC, que yo imagino que muchos están por aquí porque les aplica bastante lo del ISO 22000, así que también van a tener que actualizar. Entonces aquí coloqué algunos de los cursos para FCC 22000, pero también les aplica a otros que tengan FCI, como el HACCP, los nuevos requisitos de FCC 22000 de la versión 6, reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, control de calidad, gestión de equipos, y van a estar con 40% de descuento. Pueden ingresar a la web que está indicada ahí en la imagen, ibro-academy.com, ingresan el cupón ISO y automáticamente les agarra el descuento. ¿Sí? Estos asincrónicos están disponibles por un año y la ventaja obviamente es que podemos salir de nuestra jornada laboral y llegar a la casa y de repente avanzar media horita, una horita, o por ahí como tengo algunos clientitos que aman estudiar, parece. Cada vez que hay feriado me dicen, Mayra, ¿hay algún curso por ahí para poder ir tomando y disfrutan? La idea es también disfrutar el aprendizaje.
Bueno, aquí están nuestros contactos. Mi correo es mayra.herrera@ibro-cbm.com. Nuestras páginas web, ahí si desean pueden contactarnos. Y bueno, también tenemos un canal, una comunidad de WhatsApp donde transmitimos noticias, algunas guías, webinars, algunas entradas para ciertos eventos que realizamos como Ibro. Generalmente es en Chile, Perú presencial, pero estamos coordinando también para ser virtuales y llegar a otros colegas, ¿no? En Bolivia, en Colombia, en Ecuador, para poder llevar y compartir un poco de aprendizaje sobre el tema de inocuidad, liderazgo y cultura.